En redes sociales, en la cuenta oficial de Andrés Manuel López Beltrán, no sabemos si alguien lo haya subido o no, él ha estado bajando y subiendo o en esas cuentas, en sus cuentas se han estado subiendo y bajando una carta en donde se asegura que las autoridades de Estados Unidos le habrían quitado la visa. En esta carta que suben y bajan de las distintas redes sociales, señalan que el secretario de Estado Marco Rubio y el subsecretario Christopher Landau ordenaron retirar el documento para ingresar a los Estados Unidos. Mire, todo esto es lo que dice el hijo del expresidente López Obrador en una carta, está en sus cuentas verificadas en todas las redes sociales. Después, en alguna de esas cartas se retiró en alguna de esas cuentas se retiró esta carta, en otras permanece, como en Instagram, pero son las cuentas oficiales y verificadas. El hijo del expresidente dice en esta carta que le envía al presidente Trump, dice que la decisión es política y propagandística. Dice también que es una medida de un gobierno hitleriano, es una suma ahí de calificativos que lanza Andy López Beltrán contra el presidente Donald Trump por haberle quitado la visa. Pero más allá de eso, aquí le habíamos adelantado ya desde hace algunas semanas que Andy López Beltrán tenía un proceso abierto en los Estados Unidos, una investigación abierta en la Unión Americana. Es parte de un maxiproceso que se está desarrollando en Estados Unidos, que está concentrado en la Corte Sur de Nueva York, uno de ellos con relación con el narcotráfico, otro en la Corte de Chicago en relación con el contrabando de combustible. Y la de Andy López Beltrán es una de esas principales carpetas. Otra es la de Adán Augusto López Hernández. Y así se suman, son 260 los políticos mexicanos que tienen expedientes ya cerrados, presentados también ante un gran jurado y que están en espera de judicialización. Por lo pronto, lo que ha ocurrido es que todo indica que ya a Viviana le han quitado la visa a Andy López Beltrán. Ya tendremos información en los próximos espacios. Información en proceso, se tiene que confirmar, pero por lo pronto es lo que está circulando y lo que aparece en estas cuentas que suben y bajan esta información. El lenguaje en la carta está raro, no pareciera ser escrito por Andy López Beltrán, pero bueno, ahí están esas cartas, hay que verificar esta información en estos días, pero como bien dice Jorge, desde los Estados Unidos, autoridades de los Estados Unidos ya habían filtrado la información desde hace un par de meses que efectivamente estarían buscando e investigando a los hijos del expresidente López Obrador. Y vamos a otro tema, esto es lo que decía Claudia Sheinbaum en 2021. Que me apunten en la lista, porque este tuit, primero soy militante desde hace muchos años de este movimiento. Son millones y millones y millones de mexicanos, difícilmente podría haber una lista. Y segundo, y es lo más importante, esto es una posición fascista, así lo catalogo. ¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo. Ellos son los que hacían listas. ¿Para qué quiere hacer una lista? Entonces, esto es la derecha en nuestro país, los que quieren hacer listas. Nosotros lo que abrimos es el debate, pero no hacemos listas de absolutamente nadie, sino sencillamente hay crítica de parte de todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación, debate, pero hay absoluto respeto a la democracia, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de manifestación. Bueno, en menos de 5 años todo cambió. Sí, tiene razón. La jefa de gobierno de la ciudad del 2021, Claudia Sheinbaum, tiene razón. Es de fascistas hacer listas de enemigos, hacerlas desde el poder, divulgarlas. El problema es que los que toman ahora esas medidas, los que presentan esas listas fascistas, son los que ahora están en el poder. La lista que presentó Luisa María Alcalde acusa
que medios, periodistas y ciudadanos se están organizando en un maquiavélico complot para difundir lo que ellos llaman información falsa. Pero es mentira, y es mentira por partida doble. Vamos a ver. Primero, quieren descalificar de un plumazo cualquier reportaje, cualquier información que exhiba la corrupción, los errores y la incompetencia de los gobiernos de Morena. Si les incomoda, entonces, ¿qué cree? Le van a poner la etiqueta de falso y a lo siguiente. Es muy grave. La segunda mentira es que exista un complot, una coordinación gigante. A ver, es básico. Si hay un tema relevante, pues la gente va a estar hablando de eso. Así funcionan las redes sociales. Lo que sí hay, y esto es muy importante, y esto es mucho más simple y peligroso para ellos, hay ciudadanos libres que no se callan frente a un régimen autoritario. Entonces, tenemos dos falacias, dos mentiras burdas, y al final, la lista no exhibe un complot, exhibe su miedo absoluto. Así lo decía la consejera jurídica de la presidencia. Hace un tiempo la izquierda apuntaba con dedo flamígero a quienes hacían listas. ¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo. Ellos son los que hacían listas. ¿Para qué quiere hacer una lista? Entonces, esto es la derecha en nuestro país. Los que quieren hacer listas. Eso era antes, porque este miércoles la consejera jurídica de Presidencia rebasó por la derecha y dio a conocer una lista de quienes son considerados enemigos del régimen. Entonces tenemos varias cuentas, Atypical, tenemos Viviana Velasco, Adela Micha, Ciro Gómez Leiva, Dolia Esteves, Javier Negré, Juan Ortiz, ADN 40, Azteca Noticias. Después tenemos figuras públicas y emisores políticos. Ellos retoman, respaldan y politizan. Ya encaramada en el tabique del fascismo, Luisa María enumeró cuentas de quienes, a su juicio, solo se dedican a atacar al gobierno. Luego están las cuentas de ataque, que es el bloque anónimo. Aquí es donde nos gustaría detenernos. Su función es reempaquetar y distribuir el mensaje. ¿Cómo lo hacen? Editando, editorializando, exagerando y sosteniendo mensajes. Y tenemos todos estos ubicados. Adelante. Más allá de la persecución por el simple hecho de pensar distinto, en Palacio omitieron otra lista. Esta sí, de personajes que han sido señalados e incluso investigados por sus vínculos con el crimen organizado y actividades de corte terrorista. Así que saque lápiz y papel, porque ahí le va la morelista. Empezamos con el Rocha, que a 105 días de que Estados Unidos lo acusó formalmente de narcotráfico, en México lo siguen protegiendo. Le sigue el senador Insunza, el escurridizo Adán Augusto López Hernández, que puso como secretario de Seguridad de Tabasco a su hermano del alma Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal La Barredora. El gobernador Américo Villarreal, señalado por Huachicol junto con Andy López Beltrán, cuyo nombre aparece en carpetas de investigación por el mismo delito. El diputado Leonel Godoy y el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya, quienes han sido señalados de participar en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. ¿Quiere más? Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. O Manuel Bartlett, que desde hace años ha sido vinculado con el asesinato de un agente de la DEA. Ahora sí, usted ya tiene elementos para analizar la lista que más le plazca. La de los críticos a un gobierno que sigue sin dar resultados, o la de los narcopolíticos cobijados bajo el manto protector de la impunidad. Daniel Sanjeado, Azteca Noticias. Y no se confundan, lo que se presentó ayer no fue una verificación. Es una lista negra, y las listas negras no son de democracias, son manual de dictaduras. Que quede muy claro. Cuando el Estado usa su tribuna para estigmatizar al que cuestiona, el peligro no es la información incómoda, el peligro es el poder que quiere decidir qué podemos y cómo tenemos que pensar. En una democracia, el gobierno rinde cuentas, no audita conciencias, no censura expresiones. Bueno, ahí está
creo que son las jornadas más desafortunadas que ha tenido el gobierno. Mientras tanto sigue el debate y las dudas sobre esta carta de Andy López Beltrán. Mientras tanto le dieron prisión preventiva al exgobernador Ángel Eladio Aguirre. Esto ocurrió hace un par de días por el caso Ayotzinapa. Hace 12 años, no 1, 2 o 3, hace 12 años que hemos venido insistiendo en su relación con el crimen organizado en el Estado y en su responsabilidad en la desaparición de los jóvenes de la Normal en Iguala. Durante años las investigaciones fueron desviadas por Morena y por otros grupos, argumentando que había sido el Estado, los más altos niveles del Estado. Ahora parecen que quieren dar marcha atrás. Aquí siempre le hemos contado la verdadera historia de lo que ocurrió en aquella noche de Iguala. Luego de casi 14 horas de audiencia, vincularon a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por el delito de desaparición forzada. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, ocultó y ordenó eliminar evidencias sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El exgobernador habría tenido en su poder videos de cámaras de vigilancia que mostraban a los estudiantes llegar en camiones afuera del Palacio de Justicia de Iguala, escoltados por sujetos armados y policías. La investigación indica que los habrían obligado a subir a otro camión para llevárselos. La responsabilidad del exgobernador en el secuestro y desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala ha sido investigada en todo personal desde que sucedieron los hechos. Incluso está documentada en el libro y documental La Noche de Iguala. Cuando se cumplían 4 años de los hechos, en diversos espacios le informamos que el gobierno y el Estado mexicano se equivocaron en varias cosas. Una de ellas en no haber hecho responsables en forma inmediata al entonces gobernador Ángel Aguirre y al círculo político del presidente municipal José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, hermana de los líderes de Guerreros Unidos y una de las principales cabezas de esa organización criminal. Ella misma, cercanísima al gobernador Aguirre. En el libro La Noche de Iguala del periodista Jorge Fernández Menéndez, se concluye que los jóvenes de Ayotzinapa fueron secuestrados por policías municipales, entregados por estos a sicarios del cártel Guerreros Unidos. Fueron asesinados y la mayoría de ellos, entre 17 y 19, fueron incinerados en el basurero de Cocula y las cenizas arrojadas al río San Juan. Los narcotraficantes pensaban que los jóvenes eran parte de un ataque del cártel de los Rojos contra su plaza. Las autoridades de Iguala, Cocula y otros municipios estaban coludidas con el narcotráfico. También algunas autoridades estatales, así como algunos estudiantes y dirigentes de la propia Normal. Los asesinos materiales e intelectuales han reconocido su crimen, la forma y las circunstancias en que se cometió. Y en eso cuando me retiro, y pues ya me había dado la orden yo que matara yo a los 3 que llevaba yo. Y pues agarro yo con la 22 y les tiré a los... O sea, les tiro por aquí en la espalda, los trae así. Las pruebas y testimonios son contundentes, pese a que durante años, desde la 4T, incluso desde la más alta tribuna del país, se trató de descalificar el libro, documental, columnas y las investigaciones realizadas en el programa Todo Personal. La relación de la Normal de Ayotzinapa con los Rojos venía de tiempo atrás y se establecía sobre todo con el Carrete, Santiago Massari, entonces líder de ese grupo criminal. El día del secuestro de los jóvenes, los integrantes de Guerreros Unidos pensaban que los Rojos, escudados en los estudiantes, iban a atacarlos en Iguala. Incluso hubo un enfrentamiento previo en un taller mecánico en el que murieron 3 personas. La represalia contra los estudiantes fue la reacción de Guerreros Unidos, Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda. Incluso en el libro La Noche de Iguala se publicaron las grabaciones realizadas por la DEA a las comunicaciones de los líderes de Guerreros Unidos con sus sicarios en Iguala durante la noche de los hechos y los días posteriores. En la tragedia de Iguala, Aguirre fue un actor, uno más de esta historia, donde por cierto Iñaki Blanco, entonces procurador estatal,
fue el primero que denunció esas relaciones, el que ordenó las detenciones de los sicarios de Guerreros Unidos y quien trató de poner orden y lógica en lo que había sucedido. Azteca Noticias. Bueno, mire, Ángel Eladio Aguirre, el entonces gobernador de Guerrero, como decimos en ese libro, en ese documental, y como lo hemos dicho en infinidad de ocasiones en este espacio, está íntimamente relacionado con aquella tragedia. Yo no sé si borró o no algunas cintas con base en lo que dicen ahora unos testigos protegidos, la expresidenta del Tribunal de Justicia, una señora de más de 80 años, que 12 años después se acordó de lo que ocurría y después de que la detuvieron. Pero lo que sí sé, que Ángel Eladio Aguirre no es inocente de los hechos de Iguala. Probablemente, quizás es inocente de este tema de la que se hayan borrado o no las cintas, pero que está involucrado, está involucrado. Pero también hay que tener claridad. No dicen con toda transparencia qué es lo que ocurrió, porque no quieren reconocer lo que sabemos desde hace ya muchos años y que hemos dicho, mostrado y publicado. Ese fue un crimen entre grupos criminales. Fue un crimen en el que participaron autoridades municipales, autoridades estatales, policías de los dos ámbitos, y fue un crimen que al final estuvo marcado por la narcopolítica. Esa es la verdad. Y sí, Jorge, bueno, la última persona que vio María Los Ángeles Pineda, que era la esposa del alcalde de Iguala, que fueron precisamente los que retuvieron, la Policía Municipal de Iguala, que retuvieron a los jóvenes y los entregaron a los criminales, fue a ver al gobernador Ángel Eladio Aguirre, quien le dio toda la protección para que se fugara y estuviera escondida un tiempo hasta que, por supuesto, la detuvieron. Y vamos a otro tema. La justicia se entremezcla cada vez más con la política. Los casos de Rufo y Aguirre se suman ahora también las detenciones en el entorno del líder del PRI, Alejandro Moreno, y la búsqueda de desaforarlo y hacerle juicio político. Mientras tanto, la Cámara de Diputados hoy es un cochinero. La justicia selectiva continúa en la 4T. Después de ocuparse de los casos de los exgobernadores Ernesto Rufo y Ángel Aguirre, ahora van contra el actual líder del PRI, Alejandro Moreno. La solicitud de desafuero contra el exgobernador de Campeche, presentada por la Fiscalía General del Estado, podría resolverse en septiembre. El diputado Hugo Eric Flores, presidente de la sección instructora en San Lázaro, confirmó que es la única solicitud de desafuero activa, por lo que tiene prioridad absoluta. La solicitud original fue presentada en julio de 2025 por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, debido a la gestión de Moreno que ocupó el gobierno de 2015 a 2019. Las acusaciones principales incluyen el supuesto desvío de recursos, presunto peculado y uso indebido de atribuciones por un probable desvío de 83.5 millones de pesos. Contratos irregulares, falta de documentación comprobatoria en servicios contratados por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y transferencias millonarias a la televisora Mayavisión, así como aparente enriquecimiento ilícito sobre la adquisición irregular de terrenos y propiedades inmobiliarias. Más de un año después, el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno no está congelado. Tiene un avance lento debido a la revisión detallada de la investigación de los implicados. 2 personas del círculo cercano del líder nacional del PRI ya han sido detenidas. Se trata de Luis Antonio N., contador del hermano de Alejandro Moreno, y Carlos N., exdirector de la Unidad de Comunicación Social del gobierno de Alito, acusado de presunto delito de peculado tras una supuesta malversación de 36 millones de pesos. Las actividades económicas de Luis Antonio N. también son investigadas por las autoridades, ya que el contador del hermano de Alejandro Moreno aparece como representante legal de 9 compañías, algunas de ellas creadas por Ecmidio Moreno Cárdenas. El líder del PRI sostiene que las acusaciones constituyen una persecución política brutal y un linchamiento mediático. Además, ha realizado giras a Estados Unidos e instancias como la OEA para denunciar al gobierno federal mexicano. Mientras tanto, en la Cámara Alta, a insultos y empujones se enfrentaron el diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, y el morenista Arturo Ávila.
fue en el patio central del Senado de la República mientras se realizaba la sesión de la Comisión Permanente. Un par de horas antes, Arturo Ávila dio una conferencia de prensa en la que criticó a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. El diputado Gutiérrez Mancilla encaró a Ávila y lo llamó vocero del narco. Te lo digo yo de frente. Eres el vocero del narco, cabrón. Eres el vocero del narco. Y responde al pueblo de México. Responde al pueblo de México. Tú eres un pinche narco. Representas aquí al narco en México. Minutos después, ante los medios de comunicación aclaró que fue el morenista quien lo amenazó de muerte y aseguró que no dejará de denunciar los vínculos entre Morena y el crimen organizado. Azteca Noticias. Ese es nuestro Senado de la República. Y también la Corte le dio un gobierno, ahí la Corte le dio a nuestro gobierno otro regalo enorme. Imagínense, ¿quién te regala 40,000 millones de pesos de las Afores que no han tenido movimiento? ¿Para qué? Para que se gasten en pensiones y en gasto social. La Suprema Corte de Justicia del Acordeón, afín al oficialismo, avaló que el gobierno se meta a la bolsa el dinero de los fondos para el retiro no reclamados por trabajadores mayores de 70 años, afiliados al IMSS y al ISSSTE. El Pleno de Ministros respaldó así la creación del llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo que le dará al Ejecutivo el que no se tiene claridad cómo se manejará y dónde y cómo será invertido. Sin sorpresas, los ministros le dieron así la razón al morenismo tras una controversia de 2 años. Se pensaba, como ya han señalado ustedes, que era una especie de confiscación, de expropiación o de privación de la propiedad de los fondos de los trabajadores. No es así. Yo creo que lo único que está ocurriendo es que se cambia de administrador. Pero los críticos advierten lo contrario. Legisladores incluso calificaron esta reforma como un atraco. Antes le querían devolver al pueblo lo robado y ahora quieren robarle al pueblo lo ahorrado. Así son los legisladores de la Cuarta Transtornación. Esto es un robo y un vil engaño. Desde entonces se cuestionó el uso que dará el gobierno a estos recursos. Una de las preocupaciones es que el dinero de trabajadores se vaya a un barril sin fondo. ¿Qué garantías tenemos de que no se destinarán a subsidiar proyectos gubernamentales posiblemente fallidos y en pérdida? También alertaron especialistas. ¿Por qué no se habían atrevido antes gobiernos previos? Porque sabían que podría tener implicaciones muy serias para la credibilidad, confianza del mismo sistema. Pero la Corte del Acordeón le dio manga ancha al gobierno para manejar esos fondos millonarios de los trabajadores, aun cuando el morenismo ha demostrado su opacidad en el manejo de los recursos. Ricardo Torres, Azteca Noticias. 40,000 millones de pesos de recursos privados, porque son privados, son de usted, son míos, de todos los que hemos cotizado a las Afores, hayan tenido movimiento o no esas cuentas, no tiene derecho el gobierno federal de apropiárselas y usarlas en lo que quiere. A casi 2 meses de los bloqueos que paralizaron el centro de la Ciudad de México previos al Mundial de Fútbol, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Ahí estuvo también el gobernador Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca. Acordaron la creación de nuevas plazas y la entrega de recursos a alumnos y escuelas en el estado. El 2 de septiembre tendrán otra reunión, ahora con la Secretaría de Gobernación, la Educación Pública, y estará, como estuvo hoy, el gobierno del estado representado por Salomón Jara. De manera general, tiene que ver con procesos de contratación, procesos administrativos de recategorización de claves, compañeros a quienes se les adeudan horas. ¿Cuántas plazas les hablaron de número? Sí, hay un número de más de 1,300 plazas. ¿Nuevas? Habría que caracterizar que eso precisamente es el recurso que se logró desde la lucha de la jornada anterior, no en esta. Entonces, tenemos pendiente, imagínense, todo el rezago de contratación y pues bueno, ahora estamos en espera de que surjan los pagos ya en la segunda quincena de octubre y pues bueno, vamos a dar información a nuestros compañeros.
Bueno, por lo menos fue una reunión civilizada la que tuvieron. Mire, lamentamos muy personalmente el sensible fallecimiento de uno de los hermanos de nuestra compañera Cristian Lara, Omar Edmundo Lara Malacara, a nombre de Luciano Pasco, director de Azteca Noticias, de todos quienes hacemos aquí todo personal. Le enviamos un abrazo a ella, a Cristian, a su familia, a sus amigos. Expresamos nuestras más sentidas condolencias. Sí, un abrazo muy fuerte para Cristian y Roberto desde aquí. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero lo esperamos muy puntuales mañana en punto de las 11 de la noche. Señen bonito, descansen. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.